Bueno, pues ya estamos en vivo. Eh, Vamos con 20 minutos de retraso, así que vamos a comenzar de una vez. Bienvenidos a todos los que ya se están sumando. Estamos en otro jueves más de charlas. En esta ocasión nos acompaña un buen amigo, psicólogo, es también estudiante de antropología, hizo su tesis de psicología en psicología educacional, pero ha ejercido como clínico. Además es profe de tango. También ha investigado sobre representaciones rupestres. Él es Daniel Gallardo. Daniel, bienvenido. Encantado de poder verte aquí a través de la cámara y de poder saludarte y compartir este espacio. Bienvenido. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenas noches desde acá, desde Argentina. Creo que si no me equivoco, me dijiste que allá son las 6 de la tarde. Todo bien, Uh el -huh. mundo es redondo, gira permanentemente, así que ahora estamos en vivo acá y después alguien nos verá en otro momento y en otro horario. Horario. Sí, sí, tal cual. Te hago una pregunta, entonces, ya que estamos en la onda de presentación. ¿Sos psicólogo y también sos filósofo? Este, Ujú. Soy psicólogo de profesión y Bien. filósofo de vocación porque hay algo dentro de mí que no puede detenerse cuando tengo alguna duda, ¿no? O hay algo Qué dentro de bien. mí que siempre me hace cuestionarme las cosas y por eso digo, soy filósofo de vocación. Me he metido en bastantes problemas con los filósofos oficiales por esto, ¿eh? Porque me han Tal dicho, cual. oye, tú no tienes una carrera en filosofía, no vengas a decir que eres filósofo. Y yo me preguntaba, pero ¿qué tan filósofo pudiera ser alguien que necesita de un título universitario para decirse filósofo? ¿Y qué tal si la filosofía reside en la duda y performativamente yo estoy dudando si soy filósofo o no? Yo concluyo que sí, o sea, como una Está bueno. paradoja. Si yo dudo de que soy filósofo o no, quizás me pueda autonombrar filósofo, aún con los pecados que pueda llegar a cometer por no haber estudiado una licenciatura en filosofía, que sí que he Está bueno. estudiado una amplia literatura mmm, filosófica. Yo creo que alrededor de yo creo que casi unos 300 libros sobre filosofía más o menos. Así que, bueno, mal no debo andar. Bien, Daniel, pues Sí. muchas gracias por estar aquí con nosotros en ese espacio. Pues vamos a comenzar a darle inicio a este tema que nos ocupa. Quisiera comenzar con la primera pregunta que es fundamental para esta charla, que es, ¿qué es el tribalismo? Y luego lo iremos concatenando si es que consideras que hay comportamiento tribal dentro de la comunidad de psicólogos. Adelante, puedes comenzar. Está bueno, está bueno. Sí, es clave siempre ponerse de acuerdo en los términos para poder llevar a cabo una conversación. Eh, Debo confesarte que yo no entiendo el concepto de tribalismo que habíamos hablado previamente o que me enviaste durante la semana, ¿no? Sí. A ver, a grosso modo, para la antropología existe, a grosso modo, o sea, como un esquema, como un bosquejo, ¿no? Existen bandas, tribus, jefaturas y estados primitivos. ¿Sí? ¿Cómo se organizan los seres humanos o los animales humanos? ¿Cómo se organizan? Ok, a grosso modo, pueden existir bandas de seres humanos. Uh ¿Sí? -huh. Las bandas son, digamos, son, digamos, lo que se conoce como los cazadores-recolectores. Ok. Son esos grupos de, qué sé yo, 1000 personas, poquito más, poquito menos, son nómades, van y vienen de diferentes lados. Eso la antropología los reconoce como bandas. Las tribus es un paso posterior en la organización de los animales humanos que consiste en ya quedarse en un territorio, domesticar animales y empezar a sembrar, cosechar sus propios alimentos. ¿Sí? Hay un paso de ser una banda itinerante que va y viene por todos lados a ser, digamos, una tribu que se queda en un lugar. Ok. El paso siguiente sería entonces las jefaturas. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿No? En las Uh -huh. tribus ya, digamos, hay relaciones. Hay un principio de propiedad. Este es mi territorio. Nosotros somos la tribu de este lugar. Ok. Nosotros sembramos acá tenemos nuestros animales, acá hacemos nuestras casas, y si alguien se mete en nuestro lugar, ¿qué quiere? Pará, no te conozco porque nosotros nos manejamos con relaciones de parentesco. Sabemos con quién estamos casados, sabemos con quiénes se casaron los de otra tribu, entonces nos conocemos, ¿sí? Si viene alguien que no es de la tribu, digamos,
algo pasa ahí, ¿sí? Según la antropología, entonces, esta es una clasificación de Hellman Service, ¿no? Ok, Están las bandas, las tribus. En la jefatura ya hay un jefe. ok. Digamos que, a grosso modo, todavía en las tribus hay una cuestión como horizontal. Ujú, Todo se habla, todo se consensúa, ya hay tradición, ya hay costumbre, se siguen las costumbres o se respetan las tradiciones. Pero en sí. el paso siguiente, cuando ya aumenta la cantidad de gente en un asentamiento humano, se genera una jefatura. Hay alguien que pasa a tener la voz de mando. Manda por linaje, manda por autoridad, manda por ser el mejor, digamos, el mejor guerrero, el mejor cazador, ¿sí? Manda por ser el más viejo y el más sabio, manda, ¿sí? Y después, por último, se reconoce, según la antropología, que existen los estados primitivos. Ujú, En los estados primitivos ya hay una división de clases. Hay un ejército, hay una casta sacerdotal y ujú, hay un grupo de gente que trabaja para que todos puedan comer. ujú. Porque volvemos a lo mismo, o sea, alguien tiene que comer, todos tienen que comer, entonces alguien tiene que sembrar y alguien tiene que criar animales. Entonces, a grosso modo, estamos tratando de definir dentro de estas cuatro categorías qué es el tribalismo, ¿sí? Vos habías Claro, dicho que claro. me habías pasado un audio con una definición que habías encontrado de tribalismo. Por favor, Sí. compartila al aire y yo te hago algunas observaciones al respecto. No, no, claro, por supuesto. De hecho, bueno, esto es para el público. Antes de tener esta conversación, hoy en la mañana estuve compartiendo por ahí material, compartiendo algunas ideas. Yo le mencionaba que al menos lo que yo había investigado de tribalismo tenía que ver con esta adherencia fuerte a un grupo, en donde hay una identidad tal, X, la que quieran llamarle, y en donde, vamos, este grupo colectivo de personas ya no tendría una relación mmm, horizontal hacia otras tribus, es decir, sino una relación de agresión, una relación de expulsión, una relación de no te metas a mi territorio y en donde Ahí a final está, de cuentas, ajá, en donde a ahí final está. de cuentas, donde a final de cuentas, pues solamente en esta comunicación interna de la tribu habría lo que se considera belleza, bondad y verdad. Es decir, la otra tribu, ¿por qué tiene que tener algo de correcto? Nada. Todo lo que dice puede ser mentira. Ok, ¿Por qué tiene que tener algo de bello? Para nada, es terrible. Mira cómo se viste, ¿no? Mira su penacho o esas cosas. Mira, se ven terribles. O en cuestiones éticas, esta tribu se comporta de una forma terrible. Mira sus relaciones interpersonales, como que se casan entre primos, por decirlo así, ¿no? Y está nosotros bien. no, nosotros somos éticos, nosotros somos buenos. Y a mí me parece, o al menos era mi reflexión partiendo quizás de esta definición escueta, que la verdad fue una investigación muy breve la que hice, me leí nada más 3 artículos, entonces obviamente no estoy al grado que está Daniel, que estás tú, no, no estoy a ese grado, pero partiendo de eso, pues yo me preguntaba si es que en la psicología estaba ocurriendo algo similar, obviamente ya no estamos en tiempos donde vamos, hay que cuidar un territorio, o bueno, quizás sí, pero no de la misma forma, pero me Ahí refiero está. ya en cuestiones digitales, ¿no? En cuestiones de, pues yo soy un psicólogo tal, adhiero a tal escuela y solamente nosotros tenemos pues la verdad, tenemos la belleza y la bondad. Ese fue mi análisis, básicamente, Ahí pero está. obviamente estoy abierto a que tú me puedas comentar, pues, qué tanto se acerca el concepto de tribu o si estoy hablando de otra cosa, también se vale. Estás hablando de otra cosa, Ah, pero muy bien. podemos trabajar sobre eso, Ah, ¿sí? vale, sí, A, me a parece bien. ver, ¿cuánto hace que existe la antropología? Ponele 100 años, Uh -huh. 120, 150 años. O sea, es una ciencia jovencita, Sí. ¿sí? ¿De qué trata la antropología? Trata sobre el conocimiento del otro. El conocimiento del otro, ¿sí? ¿Por qué? Toda la vida los seres humanos se han cruzado y encontrado con otros seres humanos. Pero el concepto, por eso te decía el juego de palabras recién con animal humano, ¿no? El concepto de ser humano que manejamos Uh -huh. nosotros, los occidentales del siglo XXI, lo hemos Uh -huh. madurado, lo hemos elaborado después de la Segunda Guerra Mundial. Europa se bañó en sangre, hubo masacres por todo el mundo, fue el juicio de Nuremberg y dijeron, che, basta de matarnos como animales,
¿sí? Hagamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y empecemos a respetar a que todos los seres Ujú. humanos somos iguales. Ese es digamos, es Sí, un punto de llegada en lo legal, en el derecho internacional. Pero ¿qué ha pasado sí, históricamente o qué ha pasado, digamos, antropológicamente entre los sí. animales humanos entre sí? Cada vez que se han encontrado dos bandas o dos tribus, o cada vez que se ha encontrado una tribu, una banda, una jefatura o un estado con otros, han Ujú. tenido tres grandes reacciones. Tres, Ok, ¿no es cierto? sí, sí, La ok, primera es ver a los otros como iguales, ok. en el mejor de los casos, ¿sí? El mejor de los casos. Ajá. La otra reacción es verlo como inferiores. Ujú. De ahí, digamos, el hecho de que en el Mediterráneo históricamente todas las tribus o todas, digamos, las culturas del Mediterráneo iban a buscar esclavos a África. Ok, Che, necesitamos alguien que trabaje. Bueno, vamos a buscar negros a África. Total, los negros son inferiores a nosotros. Vamos y los usamos como esclavos. ok, Y si no, le hagamos la guerra a los que están al lado, matemos a un montón de gente y nos quedemos con los más jóvenes y sanos para que sean nuestros esclavos y usemos a sus mujeres y nos quedemos con sus riquezas. Porque está esa ok, cuestión de que entonces o somos iguales o estos son inferiores a nosotros. ok. ¿Sí? Sí. O si no, la tercera reacción de un humano cuando se encuentra con otro humano es considerarlo un dios, alguien superior. Mm. ¿Sí? Entonces, entre el encuentro, ahora vamos a reducirlo, entonces, ante el encuentro de dos tribus pueden pasar tres cosas, ¿no? Uno considera que el otro es inferior, ¿sí? Que la otra tribu puede decir, soy inferior, capaz que sea la casualidad que la otra tribu se considere inferior y cree que los otros son dioses, ¿no es cierto? Puede Ujú. pasar que los dos se consideren dioses, van al choque, Ujú. ¿sí? Porque nosotros somos superiores a vos. ¿Qué? Usted es superior a mí, yo soy superior a usted. Vamos a la guerra y a ver quién gana. ¿No es cierto? Y si Claro, no, claro, claro. ¿sí? Digamos, ¿qué pasó con los aztecas cuando llegaron los españoles? Creían que eran dioses. Automáticamente se Sí, pusieron en la sí, posición sí, de, sí. y sí, estábamos esperando un dios barbado y blanco que venía del cielo. El cielo es el mar de arriba, llegaron del mar, del cielo, y son los que esperamos, deben ser dioses, lo tratemos como Ajá, dioses. Y los españoles sí. llegaron y dijeron, no son cristianos, no son hijos de Adán, son Ajá, animales para nosotros. Arrasaron, ¿sí? claro. Digamos, fue una infeliz coincidencia, ¿no? En el caso Exacto. de los incas, Pizarro eran 75 personas. 75. Pizarro llegó ahí, desembarcó en lo que era el Perú, como decimos ahora, o el Cusco, y justo estaban en pelea la monarquía. Entonces, claro, estos anduvieron, 75 personas blancas con armaduras y caballos y un cura, anduvieron dando vueltas por el Perú y nadie le daba bolilla porque estaban peleando entre ellos. Cuando Ajá, Pizarro logra una audiencia con Atahualpa, se le acerca el cura y le dice que en ese libro, en la Biblia, estaba la palabra de Dios, y el Inca lo mira y le dice, yo soy el Dios, y le tira la Biblia. Porque el Inca wow. decía, yo soy un Dios, no, ustedes son, no sé, unos animales hediondos que van y vienen por todos lados, son un puñadito nomás, y le tenemos paciencia porque estamos haciendo otra cosa importante. El Ujú. Inca se consideraba un Dios y de ahí a los españoles como, como algo inferior a ellos, ¿sí? Las cosas, bueno, se desencadenaron muy mal. Estos 75 españoles hicieron una masacre, descabezaron, digamos, al imperio incaico y se hicieron con todo el imperio, ¿no? Y la tercera reacción que se da entre las tribus, que se daba mucho, por lo menos acá en los territorios argentinos, creo que en otros más, porque Levi Strauss lo relata muy bien en sus libros Tristes Trópicos, Ajá, en los 5 años que él estuvo ahí en lo que sería el territorio de la Amazonia, ¿no? ¿Qué pasa con dos tribus que no saben, yo soy superior a vos, yo soy inferior a vos, somos los dos iguales? ¿Cómo hacemos para poder tratarnos de igual a igual? Ok, se casaban entre ellos. Entonces, si yo, que tengo una hermana mujer, te ujú, ofrezco una hermana mía o una hija para que se case con vos, ahora somos ujú. parientes, somos hermanos. Ahora te puedo llamar cuñado y ahora podemos salir a cazar juntos y volvemos y estamos acá compartiendo juntos. ¿Por qué? Porque ya no sos un extraño para mí. Ya estás Claro, casado con alguien de mi tribu, entonces ya somos familia, ya somos iguales. Vale para los otros. O sea, vos llegás ¿y este quién es? No sé, es un extraño.
y tiene familia. ¿De dónde salió? No, no tiene familia porque viene lejos. Bueno, lo casamos con alguno de nosotros, hay que conseguir una esposa, y entonces, o si es una mujer, bueno, que se case con un hombre de acá y entonces es de la familia. Algo parecido pasa, tuve un paciente que hacía comercio exterior y estuvo en Mali, en Ujú, África, ¿sí? ujú. Le encantó Mali, le encantó, se quedó varios meses ahí y en un momento dado los negros de ahí, el tipo era un saladino de apellido, acá blanco, criollo, argentino, descendiente de italianos, y Ah, ok. como él hizo mucha afinidad, un día le dijeron, tenemos una mujer para presentarte. No, le dice, por favor, estoy casado, tengo mujer en Argentina. Bueno, pero hace mucho que estás acá y te queremos tratar como un hermano. Así Ah, que ok. acá hay una mujer, casate con ella y vas a pertenecer a nosotros. Y él, claro, dice, bueno, dice, pero total acá en África puedes tener varias mujeres, tenés una mujer allá y tenés una mujer acá. Así sos de los nuestros. Y le decían, dice, tenían tanta felicidad porque me estaban invitando a ser de la tribu de ellos. ¿Sí? Ajá. Para volver entonces al tema del tribalismo, ¿no? Sí, sí, Eh, adelante. porque el motivo original era hablar entonces sobre la psicología. Mira vos qué Sí, sí, raro, sí. ¿no? Porque ¿qué pasa entonces? Y ahora para los que son psicólogos, no sé cómo será la formación de los psicólogos en el México, capaz que nos está Ujú. escuchando gente de otros lugares del mundo, ¿no? Sí, sí, Pero en también, el yo creo. contexto puntual de Argentina, y no sé si les pasa allá a los mexicanos, ¿no? Ajá. Se plantea la dicotomía desde el primer año de la facultad o desde el curso de ingreso a la facultad que o sos psicoanalista o sos antipsicoanalista. ¿Sí? Entonces, los psicoanalistas se Ajá. te ponen en el plan como Ujú. que nosotros somos la psicología. Hemos superado el estadio del conductismo, nosotros estamos por encima de los otros que solamente son una ciencia de la conducta y que solamente ven estímulo y reflejo, estímulo y respuesta. Se te pone en la posición de lo más parecido a un dios. Y vos Ok. decís, ¿qué pasa acá? Uno es estudiante, llega a primer año y se encuentra con que, ojo, acá estamos nosotros, los psicoanalistas, que hemos logrado una ruptura epistemológica, hemos creado el concepto del inconsciente y somos lo más grande que hay en la psicología. Es más, estamos Ok. por encima de la psicología, ¿no? Ok. Entonces después vas a la cátedra de al lado, la cátedra de neurofisiología, y te dicen, lo más científico, lo más grande que hay es el estudio del cerebro Sí, sí. y el estudio del comportamiento, porque Claro. todo lo demás es pseudociencia. Ajá. Tenemos dos tribus que compiten entre sí a ver quién es lo más grande que hay. Ok. ¿Dos ¿Sí? dioses? ¿El Dos encuentro de dioses. dos dioses? Ok. Dos que se autoperciben como dioses y que Ah, consideran que los ok. otros, ¿viste? Y claro, y no hay mujeres, no hay hijos, no hay ¿Qué parientes intercambiar? que intercambiar para decir, che, a ver, ¿viste? ¿Cómo podemos acercarnos unos con otros? Buen punto. Es fea la situación, es bastante complicada Sí, la claro. situación, ¿sí? Y en el caso de psicología, yo entré, bueno, yo quería estudiar antropología, pero no existía la carrera en Córdoba. Ah, ok. Tenía dos opciones, o estudiar historia o estudiar psicología. Vi el plan de estudios de psicología allá por el año 86, 88, cuando ya entré, ¿no? Que Sí. era un plan de estudios muy lindo, muy abierto, era un plan de la democracia, con la reapertura Ujú, democrática, entre ujú. lo cual teníamos antropología, biología evolutiva humana, neurofisiología, psicoanálisis, una materia con Ok. doble carga horaria, tenemos 4 horas de psicoanálisis, todas las otras Ok. cátedras tenemos 2 horas. Ah, ok. Psicoanálisis, 4. Cuatro. ¿Ah? Cuatro. Como para que no te queden dudas, ¿no es cierto? Ah, ok. Y recién a partir del cuarto año se abrían las materias electivas que uno empezaba a conocer: psicodrama, gestal, sistémica. Tuvimos un seminario, por ejemplo, de Wilhelm Reich, de ergonomía, ¿no? Ujú. Psicólogos sociales, psicología comunitaria, psicología sanitaria. O sea, se abrió un poco más el panorama para conocer todo el campo posible de la Sí, psicología. sí. Pero ¿con qué me encontré entonces como estudiante, ¿no? ¿Y con qué nos encontrábamos nosotros como estudiantes críticos? Éramos, acá en Argentina le decimos rompequinotos, ¿no? O sea, jodidos, que hacíamos cosas, militábamos y todo lo demás. Nos encontramos con que existían los psicoanalistas que le pegaban tiros por elevación a los otros, incluso entre los lacanianos le pegaban a los ortodoxos o a los kleinianos, ¿sí? Los kleinianos Sí, que sí, sí. O los freudianos. claro, ¿viste? Que el que le da, se pegan, Sí, incluso sí, sí. los psicoanalistas se pelean entre sí para ver quién, no sé, quién tiene el falo más Sí, sí, grande, claro. ¿no es cierto? Los conductistas también, porque ¿quiénes son los más de base neurológica y qué son los de base más ecologista?
Ajá, Porque, no, pará, una cosa es estudiar el cerebro y otra cosa es estudiar el ambiente en el cual interactúa un cerebro con otro cerebro. Oh, y voy a decir, sí. che, ¿se van a pelear todos permanentemente? A partir de tercer o cuarto año empezamos a conocer a los psicólogos que se presentaban, no sé si has visto allá en México o han visto a Lelutiers. Yo los veo a través de ¿Viste? YouTube. Los sigo ¿Te viendo, sí. acordás? Bueno, tienen Son sketches buenísimos. graciosísimos, ¿no? Fueron Hay un buenísimos. sketch, ¿se acuerdan de él? Del predicador, un pastor evangelista, así, que es un curry, les vende libros y les dice, pueden comprar el libro a la salida, ¿no? Y que Ah, acá sí, sí. rato aparece uno que dice, yo era un pecador, pero cuando conocí al pastor fulano de tal, he logrado salvar mi alma. Y acá rato siempre, yo era un pecador. Ok. Nos empezamos a encontrar entonces nosotros los estudiantes de psicología con psicólogos que se te presenté y decían, yo fui psicoanalista muchos años, yo me analicé con fulano y tal, pero después descubrí el psicodrama y ahora yo soy psicodramatista. Te hablaban como si fuesen conversos a una nueva religión. Sí, yo era Wow, wow, psicoanalista, wow, pero ahora wow. soy sistémico. Yo era Ah, ok. psicoanalista, pero ahora descubrí el psicodrama. ¿Entendés? Yo era psicoanalista, pero ahora soy, ante lo cual, volviendo a la cuestión de la pregunta antropológica de los tres, ¿no? Eh, yo antes creía que era un dios, pero ahora me convertí en otro dios, Ah, ok. ¿no? En uno mejor, ¿no? Claro, sí, porque Supongo. Sí. yo era esto, yo era un pecador y yo creía que estaba bien lo que hacía, pero ahora estoy haciendo algo, me he redimido y ahora estoy haciendo algo mejor, ¿no? Algo mucho mejor Este, trasciendo, claro, claro. porque ya no soy psicoanalista. Esto es decir, ufa, ¿no? Y para volver lo que nos pasa como estudiantes, queremos lograr debates entre los psicólogos. A Sí, ver, vamos a sentar un psicoanalista, un sistémico, un gestáltico, un lacaniano con un kleiniano, sí, un ortodoxo con, a ver, con otros, ¿sí? Jamás logramos que los psicólogos se quieran sentar a debatir y cuestionarse o confrontar frente a nosotros los estudiantes sus ideas. claro, claro. Jamás. Eso lo hacían desde la cátedra, desde el púlpito, para con nosotros en el aula, pero jamás lo hacían con otro colega suyo a la par. ¿Sí? Claro, Ante por lo supuesto. cual, ahora sí, entonces, vayamos al tribalismo en la psicología. Ok, En el caso de la República Argentina y en el caso del perfil de la formación de los psicólogos en la República Argentina, tenemos el problema del tribalismo del que se te planta como psicoanalista y te mira así como de arriba, como diciendo, pero ¿cómo? ¿Vos no te analizás? ¿Cómo? ah, ¿Vos ok. no has leído Freud? Pero ¿cómo? ¿Vos? Y así, ¿no? Así, sí, lo he leído Freud, pero yo no trabajo con Freud. Pero, ¿y entonces cuál es tu encuadre? Hago psicología, Ah, ok. ¿no es cierto? Entonces, Yes. y digamos, esta cuestión del tribalismo que estamos hablando, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí. te atacan desde el punto de, a ver, ok, si no te analizas, si no te haces un psicoanálisis, entonces no puedes ejercer como psicólogo. ¿Por qué? Bueno, porque hay que analizarse para después ejercer. Bueno, si quiero ser psicoanalista, me formo como psicoanalista y me hago un psicoanálisis si me hace falta, si es necesario, y entonces podré ejercer como psicoanalista. Pero para ser Claro. psicólogo no es requisito ser psicoanalizado. Ujú. En Sí, sí, todo sí. caso, hay que estar entrenado en la técnica, pero eso no implica que necesariamente uno tenga que psicoanalizarse para poder ejercer un rol. Sí, Imagínate un cardiólogo, completamente. bueno, te tenía que hacer un stent o un reemplazo de válvula aórtica o una cirugía corazón abierto para que sepas lo que se siente ser cardiólogo y ser operado. No, para. O sea, ¿eh? Imagínate para ejercer la ginecología. Como varón. Como varón, claro, claro, ¿entendés? Bueno, Sí, sí, sí. entonces, uno de los ataques, una de las defensas, defensa-ataque o ataque de defensa que te hacen la tribu, digamos, de los psicoanalistas es que si no estás analizado no podés ejercer. Que es Simple, rarísimo, ¿no es cierto? Que uno simple. dice, puedo ser psicólogo, más no psicoanalista, y puedo ejercer sin la necesidad. Es más, porque hay un montón de áreas de competencia de psicología por las cuales no necesito estar psicoanalizado. ¿Sí? Otra con la cual te corren, en estos enfrentamientos, esta actitud tribalista puede ser el objeto de estudio. Sí. No, bueno, claro, ustedes creen que el objeto de estudio de la psicología es la conducta, Ujú. mientras que nosotros trabajamos con el inconsciente. Claro. O, bueno, eso con el inconsciente te
te dicen los ortodoxos, ahora los lacanianos te dicen con el discurso. El O sea que discurso. ya ni siquiera está, digamos, adentro de una persona hay un inconsciente, no hay un discurso que lo atraviesa. O el objeto ¡Wow! A, que también es algo metafísico, el objeto A también. Prácticamente, ¿viste? O sea, es Sí, inefable, sí, es inagarrable, inefable, ¿viste? Hasta impronunciable, sí, ¿sí? completamente. Te corre por ahí. Mientras que, claro, no, ustedes, ¿viste? Y entonces, ¿cuál es tu objeto de estudio? La conducta. ¿Sí? Ya te arruga la nariz. ¿Existe entonces tribalismo en la psicología? Sí. En Ok, el caso puntual, entonces, de acá, de los psicólogos del Río de la Plata, la inmensa mayoría se autoadscriben, se identifican como psicoanalistas y te sí, plantean entonces esta cuestión, que nosotros somos los dioses, entonces, o estás con nosotros o estás en contra nuestra. estás con Casi el como que mal, pasó, ¿cómo? estás con el mal, estás en el pecado. Ah, ahí está, ¿viste? Porque ves la primera imagen que se nos aparece a todos nosotros los occidentales del siglo XXI es el enfrentamiento entre católicos y protestantes. Sí, Los católicos se plantaron a decir, nosotros somos la iglesia fundada por Cristo, somos católicos, apostólicos, romanos. Nosotros sí, tenemos el nombre de todos los cristianos en todo el mundo. sí. Entonces Lutero y otros dijeron, para. Yo me leí la obra de Freud, o sea, perdón, me leí la Biblia entera, ¿sí? Y veo que lo que dice la Biblia no es lo que están haciendo ustedes. Así que yo protesto contra lo que ustedes están diciendo y ahora yo voy a interpretar mi Biblia, o la Biblia esta, lo voy a interpretar en protesta de lo que ustedes dicen los católicos. Claro, por supuesto. ¿Entendés? Algo parecido terminó pasando entonces también con el psicoanálisis o con esta cuestión de la psicología. Mirá, eh, cuando alguien se te pone en un plan de autoridad, te termina generando lamentablemente en muchos casos la cuestión de el anticatólico o el protestante católico o el antipsicoanalista o el protestante contra los psicoanalistas. Lo cual es O- patético. Oye, Daniel, Eh, pero eso tendrá que ver, no sé si lo has visto en tu carrera, tendrá que ver con razones filogenéticas, tendrá que ver con la historia de la especie, es decir, vamos, una de las cosas que me ha tocado investigar, sobre todo en el último libro que leí de La tabula rasa de Steven Pinker, sí, él menciona eso, que sí, sí hay naturaleza humana, lo que pasa es que esa naturaleza humana eh, es lo que propicia la diversidad de acuerdo al ambiente, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a la propia cultura ya establecida antes de que tú nazcas como parte de cierta organización social. Y bueno, yo precisamente me preguntaba esto, es que sí es cierto, es que a veces reaccionamos de una forma que hubiera reaccionado alguna persona hace 200, 300 años, de igual forma, a lo mejor con otros sistemas de valores o con otras cosas. Porque nosotros, a ver, vamos, a ver, no es mi caso que sea crítico como de las personas que ven fútbol, porque de hecho a veces lo hago o juego fútbol, pero nosotros a veces como intelectuales, pues tratamos de decir, es que las personas que juegan fútbol son muy pasionales, no razonan, simplemente actúan por instinto. Pero es que nosotros a veces también así lo hacemos, a pesar de que nos la demos de que somos unas personas bastante racionales. No sé si tenga que ver la historia del ser humano y todo lo que pueda estar contenido hasta nuestras fechas, pues para el hecho de que en discusiones racionales no se actúe de la forma más esperada muchas veces. tal cual, ¿sí? Bueno, para el ejemplo que dabas entonces de lo filogenético, ¿sí? Filogenético, te preguntaba. Muy interesante, ¿no es cierto? Nosotros, los animales humanos, nos manejamos con diferentes concepciones del objeto. Ok, Yo tenía un profesor de psicoanálisis en segundo año, el profe Isaac, ¿sí? Un genio, el viejo, un genio, ¿sí? A ver, era médico, psiquiatra, sacerdote jesuita, psicoanalista, dejó los hábitos, se casó y tenía hijos, ¿no? Por supuesto, era profe de psicoanálisis, pero el tipo sabía muchísimo. Es más, como buen jesuita, hablaba varios idiomas, te conocía el latín, te conocía el griego, y había leído a Freud y leía a Freud en alemán. ok. Todo un detalle, porque en la República Argentina hay un montón de... Claro, a ver, Sigmund Freud, para poder leer El Quijote de la Mancha, estudió castellano. Entonces leyó el Quijote de la Mancha completo, pero lo leyó en español, porque él decía, lo más fiel que puedo hacer es leerlo en su idioma original.
Por eso cuando claro. se tradujeron las obras de Freud al castellano, él lo revisó y dijo, sí, la traducción es buena, la autorizo. Al final había errores, porque siempre hay un error en la traducción, ¿no? Así que, pero el detalle es que vas a encontrar muy pocos, pero muy pocos psicoanalistas argentinos que lean alemán y que hayan leído a Freud en Ok, alemán. Muy pocos, ¿no es cierto? Y a su claro, vez vas a por encontrar supuesto. muy pocos lacanianos que lean a Lacan en francés. En francés, Muy pocos. ¿no? ¿Viste? Pero te discuten, ¿viste? Como si poco más, ¿viste? Lo hubiesen estado al lado de Lacan cuando Lacan, ¿viste? Dictaba los seminarios, ¿no? Que decís, che, pero Sí, vos lo leíste en tu idioma original, fuiste a la fuente, ¿hasta qué punto lo conoces, ¿no? ¿A dónde quiero sí. llegar entonces? Nosotros, los seres humanos, tenemos diferentes pasos, diferentes instancias de la constitución del objeto de conocimiento. Ajá. Te vuelvo al profesor Isaac, ¿no? El profesor Isaac nos decía, bueno, fíjense, Ujú. está el sujeto y el objeto. El sujeto es el subjectum, somos nosotros, que nos tenemos que sostenernos a nosotros desde abajo para poder levantarnos y movernos y andar por la vida, ¿sí? Y el objeto, nosotros los seres humanos empezamos a hacer, digamos, desde la época de las cavernas. Te hacía falta una Sí, piedra para hacer algo, entonces la mirabas, el objectum, lo veías, digamos, y lo observabas bien para ver si era la piedra que te servía y la podías alzar y llevártela y hacer algo con esa piedra. El sí. objeto era lo que estaba frente a nosotros, Ok. ¿sí? El sujeto somos nosotros y el objeto es lo que no somos nosotros, lo que está frente nuestro. El psicoanálisis, hasta cierto punto, la psicología genética de Piaget y otras corrientes en psicología te reconocen que existen entonces diferentes instancias en las cuales vamos formando nuestro concepto de objeto. Sí, ¿Qué nos pasa al ser humano o al animal humano, no? Primero creemos que nosotros somos uno con todo lo que nos rodea. sí. En eso están de acuerdo un montón de psicoanalistas, desde Melanie Klein, desde Freud y en adelante, ¿no? Claro, para el bebé, él y la teta de mamá y todo lo que lo rodea es una sola cosa. Sí. El mundo es un objeto uniforme. Ujú, ¿Es todo objeto o es todo yo? ujú, No hay diferencia entre mi mundo interior y el mundo exterior. No, ujú, es todo. ¿Sí? Progresivamente la mente va construyendo un esbozo de autopercepción e identidad. El ujú. nene chiquito, tú le preguntas, ¿cómo te llamas? Yo me llamo tal. ¿Sí? Cuando aprende a reconocer su propio nombre y a reconocerse por lo menos con su nombre. Es un Claro, paso, ¿no es claro. cierto? De ahí en adelante hasta que se reconoce quién es mamá, quién es papá, quiénes son mis hermanos, soy hijo único, no soy hijo único, tengo otros hermanos. Después cuando empieza a ir a la escuela, pasamos a tener una concepción de objeto en la cual podemos, en el mejor de los casos, reconocer que sí, yo soy miembro de la familia de la cual llevo el apellido y tengo otros chicos, otros amigos, otros compañeros que tienen mi misma edad, que tienen su propio nombre y que tienen su propio apellido. Todos somos alumnos de la escuela, pero cada uno tiene su propio nombre, su propia identidad. Sí, La constitución del objeto, la constitución del yo, entonces pasa a decir, ok, empiezo a saber que por lo menos yo tengo un nombre. sí. ¿Cuándo significa todavía que uno sepa quién es? ¿Cuándo sabemos quiénes somos? Cuando nos hacemos adultos y en el mejor de los casos elaboramos un montón de duelos, tenemos crisis, la vida nos pega paliza, entonces sabemos quién soy yo, quiénes son los otros y a dónde estoy parado. ¿Sí? En el mejor de los casos, digamos, nuestra constitución de objeto deja ya un poquitito de lado esa cuestión filogenética, ¿no es cierto? Y hasta familiar, y nos empezamos a Sí, reconocer, mira, ahora que soy una persona adulta o más o menos consciente de mí, yo sé bien quién soy, yo sé quiénes son los otros, yo sé qué es lo que no sé, ¿sí? Y ajá, yo creo que puedo entender mi lugar en el universo. Acá había por supuesto. un político conservador bastante detestable, un tipo, digamos, ¿no? Historiador muy competente, ¿no? Y una vuelta el tipo, lo escuché en un reportaje, porque hay que escuchar a la gente que no te gusta, ¿sí? Sí, Lo claro. escuché en un reportaje que decía, cordobés, ¿no es cierto? Nosotros los cordobeses vivimos en el centro de la República Argentina, nos Sí. jactamos de tener la universidad más vieja y el escudo de la provincia de Córdoba, que sería el estado, como dicen en otros lugares, el escudo Ujú, nuestro es el único escudo completamente distinto a los escudos de las otras provincias. ok. Nuestro escudo todavía tiene la forma del escudo español. ¿Sí? Ah, ya, ya, ya. Búsquenlo después en Google, que es fabuloso, ¿no? Este tipo lo escuché decir, ¿no?
Dios no lo quiera, pero supongamos que el día de mañana la República Argentina deja de existir. Puede pasar. Argentina es tan caótica que en cualquier momento puede dejar de existir, ¿no? Pero el tipo decía, Dios no lo quiera, pero supongan que el día de mañana la República Argentina deja de existir. Aunque ya no exista Ajá, más la lo República suyo. Argentina, yo seguiría siendo cordobés. Ujú. Mira vos, ¿no? O sea, Ah, ok. yo seguiría siendo cordobés, aunque ya no exista la República Argentina, porque mi identidad regional, la tierra que yo quiero, la tonada, el cantito de mi voz, ¿no es cierto? El paisaje que veo, el aire que respiro y las cosas que yo como acá, mi cultura cordobesa me identifica mucho más que una identidad supranacional argentina. ¿Me considero ciudadano del mundo? El tipo decía, sí, por supuesto. Completamente. Yo reconozco que hay otros seres Claro, humanos y todos los seres humanos tenemos el mismo derecho ante la ley y reclamo que se respeten los derechos claro. humanos en el mundo. Pero si dejara de existir el Estado-Nación República Argentina, yo seguiría siendo un cordobés. ¿Sí? Para volver a Increíble, esta cuestión increíble. de lo filogenético, entonces, los psicoanalistas, ¿sí? Yo era un psicoanalista, pero ahora me convertí en un sistémico. Yo era un sistémico, pero ahora me convertí en un transgeneracional. Yo era un transgeneracional, pero ahora me he convertido a la resiliencia. ¿Sí? Ok, el mejor de los casos, lo mejor que nos podría pasar a los psicólogos es que siempre nos reconozcamos psicólogos. ¿Me explico? Sí, claro, claro, Dios, claro, por supuesto. claro, no hay una Que- que de- nación. Claro, no hay una nación superior por encima de la psicología. Che, me formé en una carrera, tengo un título, lo ejerzo y ejerzo e investigo en el área de psicología. Soy un psicólogo. Ya Si quiero está, ¿no? salir, claro, si quiero salir del campo de la psicología o crear una cosa nueva, ok, bienvenido sea, puede pasar en cualquier momento. Pero para volver a esta cuestión del filogenético, ¿no? Eh, cuando la identidad, cuando la constitución del objeto mental es muy precaria, es muy primitiva, ¿no es cierto? Es muy limitada, entonces alguien se aferra con desesperación a que, no, yo soy Gallardo, casi como, a ver, como Romeo y Julieta, ¿viste? Los Montescos y los Capuletos. No, nosotros somos los Montescos. Ni se te ocurra cruzarte con los otros. ¿Por qué? Porque Ok, son nuestros enemigos, ¿viste? exacto, Pará, en serio, exacto. viven en la misma ciudad, tienen hijos, compran en los mismos mercados, ¿no es cierto? O sea, hasta pueden llegar a compartir la misma religión, ¿sí? Pero Claro, por esa cosa filogenética que vos decías, queda muy enraizada en el pago chico, el pueblo chico, el apellido, y es incapaz de poder abrir un poco la mirada y decir, bueno, a ver, somos de una comunidad o somos de una identidad compartida. Sí, ahí lo filogenético creo que se vuelve algo muy, pero muy problemático, porque sirve de excusa para tener prejuicios. Nosotros con eso no nos juntamos. Nosotros con eso no nos claro, vamos, por supuesto. porque nosotros somos filogenéticamente psicoanalistas, no nos vamos a cruzar con los otros. Sí, sí, lo entiendo. Y te viene el otro día, ¿no es cierto? El de neurociencias de ahora que dice, nosotros somos neurociencias, con los psicoanalistas no nos juntamos. Sí, cuando una identidad, te lo redondeo, se aferra tanto a algo filogenético, entre comillas, ¿no es cierto? Como diciendo, este es nuestro linaje y no nos cruzamos con los otros, sí, se genera una endogamia y se genera un tribalismo. Claro. Sí, de hecho, me pareció oportuno ofrecer este espacio para dialogar esto porque yo tuve un cambio de perspectiva sobre la comunidad de psicólogos Ajá, desde que iba a la universidad hasta que comencé a tener por ahí un poco más de alcance en redes sociales, ¿no? A tener más amigos psicólogos de otras partes del mundo, como es tu caso, de Argentina, de Colombia, de Chile, de España, etcétera, etcétera. Y yo claro, lo que me di cuenta es que, al menos en mi universidad, fíjate que fue muy distinto a como tú lo viviste, completamente distinto, porque habría una pluralidad de enfoques bastante, me parece bastante sana, así lo quiero decir, porque qué te bueno, ofrecían clases de conductismo y claro, tú pues aprendías lo que tenías que aprender, te ofrecían clases de sistémico, clases de gestal, clases de humanista, hasta de transpersonal, de psicoanálisis, había pluralidad y de hecho casi teníamos como una idea a priori, bueno, aquí cada quien va a escoger
le valga, lo que mejor le convenza o lo que mejor le salga, ¿no? Para poder ejercer como psicólogo clínico o psicólogo educativo, lo que quieran, pero su marco teórico, pues ahí hay varias opciones, elijan. De hecho, mi mejor amigo o de mis mejores amigos con quien compartí demasiado, él era conductista y me enseñaba un montón de cosas de Skinner, de Pavlov, de Watson, etcétera, etcétera. Yo en aquel momento me autodefinía como psicoanalista y entonces él me preguntaba, oye, pero ¿qué pasa con Freud? Cuéntame. Oye, pero ¿qué pasa con Lacan? Y yo le comentaba. Y de alguna otra forma nos complementábamos porque a final de cuentas este intercambio nos ayudó a tener más ideas. Ahora, que las ideas sean buenas, que sean malas, es otra cosa, pero sí te ayuda a ampliar la perspectiva completamente. Y yo, la verdad, que me he dedicado, yo creo que aproximadamente, a ver, 5 años de mi vida a escuchar seriamente las críticas al psicoanálisis, seriamente. Porque a mí me Claro. ubicaban como, oye, eres de los que destaca en la clase de psicoanálisis. Los profesores hablan bien de ti, por ahí te sugieren que leas más libros, que por ahí tienes amigos psicoanalistas, pues, de mayor rango que tú se puede decir, con títulos de doctorado y demás. Y siempre me ubicaron así como, el psicoanalista, bien. Entonces, vamos a aventarle la crítica de Bunge, la de Onfray, la de bla, bla, bla. Y entonces yo siempre las empecé a leer en serio y dije, bueno, ¿y si sí? ¿Y si el psicoanálisis no es válido y demás? Entonces, yo aproximadamente en tercer semestre ya había elegido como base teórica el psicoanálisis, pero yo dije, pero a ver, no quiero entrar en un comportamiento cuasi religioso en el que me tome una Biblia y me olvide de todo lo demás. Voy a estudiar la mayor cantidad de enfoques posible. Entonces me metí más al conductismo, al cognitivismo, me metí al sistémico, me metí al humanismo, me metí a, se me está pasando alguno, a la gestal me metí. Yo creo que lo suficiente para tener un diálogo con profesores que tenían esa etiqueta o al menos se autodefinían así. Y de pronto, cuando descubrí la pluralidad de enfoques, llegué a ciertas conclusiones. Hay algo que ya muchos psicólogos le llaman la psicología. O sea, Ajá. ya no con los conceptos teóricos de una escuela o de otra, sino la psicología. ¿Y qué sería la psicología? Pues todas aquellas cosas en las que convergen estos diferentes enfoques. Tú lo mencionas bastante preciso. Mira, lo veas desde donde lo veas, va a ser difícil que un teórico te diga que desde el nacimiento ya hay una autopercepción de yo soy alguien distinto a los demás. O sea, y eso es cierto. O sea, por ahí está Klein que te dice que al chupar la teta, pues todavía sientes que es el mundo, ¿no? Que te estás chupando a ti mismo o algo así. Estaría Lacan, ya te cedo la palabra, permíteme, me emocioné. No, sí. Estaría Lacan, que te dice, bueno, hay que llevar un proceso de la alienación-separación, estaría, no sé, qué sé yo, muchos. De hecho, yo en uno de mis TikToks, porque también me pueden seguir en TikToks, que hago videos muy breves, explicaba eso. Es que a ver, cuando hablamos de inconsciente, eh, y que también te cuento, Daniel, yo he tomado terapia sin discriminación con psicólogos cognitivo-conductuales, humanistas, gestal, sistémicos, etcétera, etcétera. Y algo que yo descubrí es que todos admiten que el razonamiento individual no alcanza a comprenderlo todo de nosotros mismos. ¿Cuántas veces no va a un psicólogo y nos dice, mira, es que tú eres tan parecido a tu hermano que por eso chocan? Oye, pero es que soy lo contrario a mi hermano. No, no, no. Pero es que en esta parte son exactamente iguales. Por eso se pelean. Porque por ahí dicen, es que mi hermano es muy, muy aligerado. Así como que de la nada se pone agresivo o se pone así. Oye, pero ¿no has notado que cada vez que yo también te trato de decir algo como terapeuta te exaltas? ¿No será que eres igual a tu hermano pero con otras cosas? Bueno, ya vamos descubriendo que el razonamiento por sí mismo no alcanza a explicarlo todo de nosotros mismos. Entonces, un conductista te va a decir, mira, ahí hay un estímulo que no estás considerando, tiene un concepto especial, pero ahorita no lo recuerdo. A lo mejor un sistémico, aquí me puedes corregir, que tú me dices que te inspiras más en lo sistémico, pues te va a decir, mira, es que aquí hay cierta comunicación que está pasando por otro lugar donde todavía no eres consciente. Aquí se están comunicando cosas que simplemente todavía no te das cuenta que está pasando este intercambio de mensajes. Te va a decir un psicoanalista, bueno, ahí está el inconsciente. Un cognitivista te va a decir, mira, es que detrás de tus pensamientos
estructurados, hay una base de la cual no te das cuenta y completamente. Y entonces yo me quedo, wow, es que sí es cierto, es que si nos quitamos las etiquetas, hay ciertas cosas en las cuales las escuelas convergen y nos puede ayudar a tener una visión más amplia. Ahora, yo tenía un profesor, de hecho de sistémico, fíjate qué coincidencia, que, que me hizo cambiar de paradigma a mí completamente respecto a tener que tomar una decisión de decir, yo soy tal cosa, una etiqueta. El profesor es doctor en psicología y, bueno, un semestre atrás nos dejaron una tarea que era leer un caso clínico, no sé si a ustedes les tocó eso, leer un caso clínico verdadero o falso, no sabíamos, pero el punto era crear un plan de intervención. Y yo recuerdo que hice lo siguiente, Daniel, dije, ok, si este es el problema, vamos a aplicar conductismo para lograr que lo antes posible se incluya su trabajo, pero me parece que esto viene acarreado de una serie de cosas de la infancia y quizás nos pueda ayudar al psicoanálisis. Entonces, hice una mezcla entre conductismo y psicoanálisis. Ahorita sé que casi estoy rompiendo una danza. Si nos están viendo, luego voy a checar los comentarios. Porque es así como los dos dioses de los que tú hablas, ¿no? Es como decir, miren, dos dioses, pues yo los pongo al tú por tú. Entonces, la maestra me dijo, oye Alejandro, dijo, ¿quién escribió este trabajo? Y le dije yo, y yo dije, ¿qué pasó? Y ya me dice, es que el trabajo era que tú utilizaras un enfoque y que lo aplicaras. Dije, en las instrucciones no decía, maestra, discúlpeme, es que nadie hace esto. Le dije, pues quizás el primero. Le dije, ¿Sí? me puse muy arriba, me puse muy arriba porque mi profesor ya iba muy avanzado y él subió un video a su canal de YouTube en donde explicaba por qué Bruce Lee, fíjate qué curioso, por qué Bruce Lee era tan potente como peleador. Y decía que era potente porque Bruce Lee había estudiado diferentes escuelas de artes marciales y tomó técnicas de cada una para hacer un combate más, más sofisticado. Y es básicamente lo que yo he venido haciendo con la psicología. Yo sí parto todavía me atrevo a decir que parto de una base psicoanalítica, pero deconstruyendo y no en términos de Derrida ni en términos progresistas, sino, a ver, quitando cosas que yo creo o que ya se demostró que no son funcionales en un plano terapéutico y combinándolas con otras técnicas de otras escuelas. Y yo creo que en este punto es donde se elimina el tribalismo, porque a lo mejor a mí me han puesto una etiqueta de eres un psicoanalista y bla, 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 y yo digo, no, de hecho en mi libro digo puntualmente que yo defiendo el realismo psicológico, y a qué me refiero con realismo psicológico. Vamos a poner la siguiente situación. A ver. Está un paciente que la está pasando muy mal, no sabe nada de psicología, ¿no? Es alguien que es un obrero, vamos a ponerlo así, un obrero que no sabe de psicología nada, jamás en su vida. Solamente sabe que si va a un psicólogo le puede ir mejor. A ver, la está pasando mal por X o por Y razón. Y va a venir un lacaniano y le va a decir, mira, tú tiéndete conmigo porque yo tengo estructuras matemáticas, matemas y tengo la topología la más brillante que te puedas encontrar. Puede ser un freudiano, no, mira, es que ellos se alejan de la biología un poco y atiéndete conmigo porque pues yo sigo las bases darwinianas o al menos me inspiro en ellas. No, mira, pero es que ellos están haciendo metafísica, ¿dónde está el inconsciente? No lo pueden ver, así que ven conmigo, porque yo soy cognitivista o cognitivo-conductual y yo nada más te hablo de lo que se puede ver y de lo que puede tener un valor de variable dentro de un experimento. Un sistémico, pues bueno, mira, es que estas relaciones, cómo te vinculas con los demás y demás, pues iremos mejorando esas situaciones y vamos a ver qué sucede. Bueno, cada uno te va a poner sus conceptos, pero a ver, a esta persona le importa un carajo. Si tú eres sistémico, eres conductista, si tú eres psicoanalista, si tú eres... Lo que él quiere es aliviar su sufrimiento lo mejor que pueda. Y entonces, ahí es cuando yo digo, a ver, damas y caballeros, comunidad de psicólogos, hay que dejar de pelearnos, que uno es X, que el otro es Y. No, hay que ir a la literatura, hay que poner a prueba hipótesis y hay que quedarnos con lo que le ayude a un paciente, porque para eso estudiamos, a eso venimos. Entonces, a mí no me vengas con que, mira, yo soy tal y por eso soy el mejor. No, demuéstralo. Realmente ayuda a alguien. Y entonces, bueno, Daniel, ya para hacerte la palabra porque me emocioné,
Yo la verdad es que he estado por allí tratando de transmitir este mensaje, de decir, la teoría tiene un objetivo a priori. O sea, de hecho, si lo vemos desde Sigmund Freud, pues su objetivo era que tenía una paciente que tenía una parálisis que no se podría explicar en términos médicos, fisiológicos, al menos en su tiempo, no sé ahorita. Bueno, entonces tenía un objetivo para crear esa teoría y el objetivo era tratar a un paciente. O sea, las teorías tienen objetivos y si nos perdemos del objetivo y fetichizamos la teoría para lo que tú mencionas, presentarte como un dios, mira, pues cuidadito porque no sé cómo le puede ir a tus pacientes más que nada. Mira, yo tuve la madre de una compañera de primer año que era psiquiatra, fue nombrada directora de salud mental en una provincia, en Jujuy, sí, una provincia del norte de Argentina, en la frontera con Bolivia. Sí. Y esta mujer era psiquiatra y psicodramatista. Ok. Incluso se había formado con Jacobo Moreno, Sí, una mujer sí. muy competente, ¿no? O sea, se había formado en la primera fuente, era brillante, o sea, trabajaba con el cuerpo, no solamente con la palabra, ¿no? Psiquiatra y trabajaba con todo el cuerpo. Y esta mujer Sí. nos avisó en primer año, ¿no? Era la madre de una compañera nuestra, ¿sí? Cuidado con los psicoanalistas vacunos. Vacunas. Vacunos, sí, porque son como las vacas, te hacen ujú, Ok. mm, ujú. Claro, el psicoanalista que no habla, ¿viste? Sí, sí, sí. Claro, son Está bueno. vacunos, son como una vaca. Ujú, Está bueno eso. No conocía ese chiste, está bueno. Eh, Bueno, nos abrió la cabeza el primer año, ¿sí? O sea, nos dijo, fíjense que yo los conozco a varios acá, ¿sí? Muchos psicoanalistas son psicoanalistas vacunos. Y después, si no, nos dijo que son los psicoanalistas que juegan al ping-pong. ¿Por qué? Porque vos le tirás la pelota y ellos te la rebotan, tac, tac, ¿viste? Me pasa tal cosa. ¿Y por qué crees que te pasa esto? ¿Y eso cómo te hace sentir? ¿Y qué te parece? ¿Y entonces y qué dirías sobre eso? Ah, hay que trabajar eso. Y claro, es como una pared, vos estás jugando al ping-pong contra una pared, que vos tirás la pelota y te la rebota. No estás jugando con vos. Es como los psicoanalistas vacunos o los psicoanalistas ping-pong, ¿no es cierto? Mm, Porque parecía como que entonces vos podías hacer, como estudiante psicoanalítico, analizar o interpretar a alguien, ¿viste? Y aplicar a rajatabla la regla de la abstinencia. ujú, No tenés que hablar. Porque si hablas, estás rompiendo el encuadre. No, habla el paciente y vos te callás la boca. ujú, El material lo tiene que dar solamente el paciente. ujú, ¿Viste? Vos decís, entonces, mirá vos qué fácil que es ser psicólogo o psicoanalista. El paciente llega, vos te callás la boca, no lo saludás, no lo tocas, no le das la mano, ¿no es cierto? Es más, ni siquiera tiene que ver ni cuando entras ni cuando salís al consultorio, ¿viste? Vos estás ahí, sos, ¿viste? Es más, estás en el diván y te pones atrás, ni siquiera estás a la vista del paciente, ujú. ¿sí? Un estereotipo del psicoanalista como una persona que no habla, no siente, ¿viste? No sabes dónde se va de vacaciones. Yo tenía compañeras, ¿viste? Que habían estudiado psicología porque se psicoanalizaban y entre ellas decían, ¿y vos sabés cuándo se va a dónde se va de vacaciones? No, y no me animo a preguntarle, porque no le puedes preguntar a tu psicoanalista dónde se va de vacaciones. No, ¿qué es eso? Ante lo cual, una masa de estudiantes de psicología se creen que ser psicólogo es ser un psicoanalista que aplica la regla de la abstinencia, que no habla, que no contesta, que no comparte, que no dice nada, ¿no? Yo tuve la suerte de poder leer en primer año la biografía de Sigmund Freud, Sí. escrita en parte por él y en parte por Ernest Jones, y hay un montón Ujú. de anécdotas de cómo trabajaba Freud en la vida real. O sea, Sí, sí, claro. la más clásica que a mí me gusta es cuando él ya tenía el cáncer en el paladar y en las glándulas salivales, fumaba mientras daba las sesiones, le agarraba un ataque de tos, se ahogaba en la tos, ¿no es cierto? Y escupía. Escupía en un pañuelo, tenía que escupir porque tenía, viste, los colgajos sanguinolientos de los tumores que tenía en la boca, ¿no? Claro, y por ahí entonces la anécdota es que algunos pacientes le decían, por favor, discúlpeme, profesor Freud, pero me da mucha impresión que usted tosa así y que escupe de semejante forma. Imagínate, ¿no? Estás en una sesión con un psicoanalista, el tipo le agarra un ataque de tos y escupe en presencia tuya. Vos Claro. paciente decís, disculpe doctor, me da cosa, me da asco que usted escupa cuando yo estoy hablando. Y el viejo Freud decía, es una resistencia suya para no hablar de algo que le está pasando. Hagamos una asociación libre de eso que estaba hablando cuando se interrumpió para decir que le molestaba mi escupida. Es brillante, ¿no? Digamos, cuando sale con cosas así.
Y te lo cierro con otra anécdota que lo tuvimos con una convocatoria que hicimos, trajimos profes de España que vinieron a dar una charla en la facultad nuestra, ¿no? Estos profes, de bien que estaban hablando, de repente un chico de tercer año, todavía no había llegado a las materias electivas, hizo una pregunta como, claro, esto estaban contando, eran psicólogos clínicos con mucha experiencia y daban ejemplos clínicos a cada rato, ¿no? De cómo lograron que la persona, un chico con enuresis, alguien, digamos, con problemas de ira, digamos, un matrimonio, bueno, y de repente me pregunta, pero ¿ustedes cómo logran eso? Le pregunta un alumno de tercer año a un profe, ¿no? Y se miran los profes, ¿cómo que cómo logramos? Sí, ¿cómo hacen ustedes para que la gente haga lo que ustedes dicen? Se miraron los dos, así eran dos profesores, decía, españoles, ¿no? Dice, chavales, por favor, dice, o sea, les avisamos una cosa. Para el mundo del futuro, para el mundo del siglo que viene, las papeletas ya no valen nada. Ya no valen nada. Las papeletas, como decir el currículum, ¿no? Los títulos, ¿sí? Lo importante es lo que tú sepas hacer. Chaval, decía, si tú eres de tercer año de psicología y nos estás preguntando, ¿de qué año eres? No, de tercero. No, dice, claro. Si eres de tercer año, tienes que saber que todo psicólogo hace intervención, señalamiento, contención, interpretación, una prescripción paradójica, o sea, todos los psicólogos sobre la faz de la Tierra aplican esas herramientas técnicas. Ujú. Llámese psicoanalista, llámese sistémico, llámese gestáltico, o aunque invente su propia corriente, seguro que va a ser un señalamiento, seguro que va a ser una intervención, Sí, seguro que va a ser una interpretación, seguro que sí, va a ser una prescripción paradójica, o sea, todo psicólogo clínico que se precie y tal, y todo psicólogo que tiene que trabajar, en cuantito veas cómo es un panorama, vas a hacer una intervención profesional, una intervención técnica, más allá de la corriente de la cual tú te creas que ejerces. claro. Y hay muchos autores que te dicen que en realidad, aunque el psicoanalista no hable, está dando un mensaje de cómo hay que hacer las cosas. Y está logrando prescripciones paradójicas para con la persona. Y la persona que habla con toda claridad y totalmente suelta, un psicólogo que hable francamente y de manera asertiva frente a un paciente, por ahí un paciente va a interpretar lo que mejor le cruzó por la cabeza y hasta va a decir, el psicólogo me dijo una cosa que me vino muy bien. Y capaz que el psicólogo ni siquiera dijo eso, ¿no? Así que, claro, por el tema del tribalismo, ¿no? Sería fantástico que básicamente los psicólogos del Río de la Plata, los psicoanalistas del Río de la Plata, bajen un cambio, ¿no es cierto? Y sinceren que muchas veces cuando nosotros estamos ejerciendo el rol frente a una persona, estamos haciendo señalamientos, intervenciones, prescripciones, ¿no es cierto? Interpretaciones o la tarea de contención. ¿Qué es lo que necesita Claro. la gente común y corriente? ¿Qué me pasa? ¿Te puedo contar lo que me pasa? ¿Me puedes decir qué te parece lo que te estoy contando de qué es lo que me pasa? Y a veces la gente necesita una tarea de contención, porque, y te cierro con esto, ¿no? Para volver al origen de la antropología. Antes que existieran los psicólogos y antes que existieran los psicoanalistas, ¿a dónde iba la gente que se sentía mal? ¿Con quién iba? Con los curas, sacerdotes. Iba con el rabino, ¿no es cierto? Que estaba siempre en la puerta de la sinagoga, y este rabino, ¿puedo hablar con usted? Le quiero hacer una pregunta, siéntese, y hablaban. Y el rabino te escuchaba, te contenía y te daba una enseñanza. Los Ujú. musulmanes iban con su imán. Imán, ¿puedo hablar con usted, imán? Sí, cómo no, vamos, ¿viste? Y te escuchaba y te contenía y te hacía una devolución, ¿sí? La gente iba a confesar, yo iba a hablar con el sacerdote, los cristianos, los católicos, y lo mismo. Los Sí, griegos iban a el oráculo, y en el oráculo había un tipo atrás de la estatua que tenía la boca ahí, y era un sacerdote que le contestaba lo que preguntaba la persona al oráculo. La persona no hablaba a una piedra, le hablaba a una figura de piedra, pero adentro había una persona que le contestaba algo. ¿Sí? Y así con todo, iban con un chamán, con un curandero, con un, que digamos, con el gurú, ¿no es cierto? Todo con el monje Shaolin, ¿sí? Ahí viene un claro. santo, un monje Shaolin. Los chinos iban y le preguntaban al monje Shaolin. ¿Y qué le iban a preguntar? Le iban a preguntar sus miserias de la vida cotidiana que necesitaban ser contenidas por otra persona que te escuchaba, con afecto, con respeto, y que te contestaba algo.
Y al contestarte algo, hacía cualquiera de las intervenciones clínicas que hacen todos los psicólogos en la faz de la Tierra, aunque se digan psicoanalistas puros y ortodoxos. Wow, wow, brillante lo que estás mencionando. Y sí, comparto contigo. De hecho, por ahí lo explicaba en algún video que subí a mi canal de Pero en pocos minutos. Sobre, a ver, entiendo muy bien que se busque una psicología científica, lo entiendo muy bien, me parece prudente el proyecto. Psicología basada en evidencia, me parece prudente. Sí, sí, sí. En todo caso, a ver, yo también soy escéptico con esto. En todo caso, de que mm, un tratamiento más parecido a la filosofía, como puede ser el psicoanalítico, tuviera mejores resultados, bueno, también bajo un experimento o grupos de control. Ah, resulta que si tratamos a la gente con filosofía o de una manera pegada más a una religión laica, funciona más. Ah, bueno, pero que un experimento no lo demuestre. Eso es lo Sí. que yo planteo. Ahora, el proyecto de psicología basada en evidencia me parece súper prudente, que se hagan experimentos sobre si algo es funcional o no es funcional, si sirve o si no sirve, de acuerdo a los objetivos terapéuticos de cada paciente, de cada clínico. Bueno, pero yo lo que explicaba, pero tampoco, a ver, no nos pongamos en esa situación que tú mencionas de Dios, tampoco, me parece. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sería ridículo que antes de la revolución científica del siglo XVI, sería ridículo pensar que lo que se hizo en filosofía, desde la ética de Aristóteles, desde lo que proponía Platón, desde los estoicos, epicúreos, será ridículo decir que eso no funcionaba para nada. A ver, que funcionaba menos, igual y sí, pero que era una basura, yo digo que no. No, no. Era filosofía y como tú bien mencionas, me diste una versión antropológica, histórica, del cómo la gente atendía pues, su malestar, ¿no? Platicando con Obvio. alguien. Exacto. Y entonces, sí, y no hay que olvidarnos que eh, todo lo que estamos pensando ahora en términos de psicólogos está inspirado totalmente en la historia de la humanidad, en la historia del pensamiento, y es obvio que, como tú bien mencionas, nos vamos a encontrar cosas muy similares en otras partes precisamente de la historia, y que yo creo que, no creo, sino eh, cada corriente de pensamiento psicológico se inspira en alguna escuela filosófica, tiene alguna inspiración, ya sea epistemológica o ya sea existencialista o ya sea fenomenológica. Sí, Y sí, sí. entonces, con esto te cedo la palabra ya para ir cerrando, ya tenemos una hora y que nos des una conclusión de cómo estamos parados ahorita en la psicología. Yo es lo que mencionaba. A ver, yo soy partidario de, o sigo, sí cuidadosamente, pero muchas cosas las comparto de el epistemólogo húngaro Lakatos, y él decía lo siguiente, no es que la realidad te diga, no, tu teoría es equivocada, que eso sí, quizás lo pudo haber dicho en su momento Popper, sino que más bien te dice, es inconsistente. Es que incluso la autoayuda le funciona a algunas personas. Ahora, ¿yo la recomiendo como terapia? No. ¿Por qué? Porque la cantidad de personas a las cuales le funciona, pues tiene que ver más con una cuestión accidental que con una cuestión de que esa técnica de autoayuda funcione. Entonces, ¿dónde reincide todo esto? En que sea consistente. Tu teoría le puede ayudar a alguien, aunque esté equivocada. Le puede ayudar, Claro. sí. Pero aquí el punto es que pueda ayudar a la mayor cantidad de personas posible y pueda resolver la mayor cantidad de casos posibles. Ya está. Es una cuestión estadística, es una cuestión de probabilidad, pero ahí sí hay que tener bastante cuidado también en desechar completamente una teoría que a lo mejor también tiene sus resultados con otras técnicas. Eso quería decir. Eh, Y ya para finalizar, pues alguna conclusión, Daniel. sí, te doy dos ejemplos, ¿no es cierto? Y una frase como conclusión. Un ejemplo es cuando llegaron los cuáqueros al norte de América, gente rebelde que dijo, yo no le voy a hacer caso al rey. Bueno, si no le hacen caso al rey, se van a Inglaterra. Nos vamos a Inglaterra, pero yo le hago caso a la Biblia y no le hago caso al rey. Fuera de acá, se van, nos vamos, chao. Ok, cruzaron y llegaron a América. ¿Qué hicieron los cuáqueros cuando llegaron a América? Cortaron el árbol más grande que encontraron. Buscaron el árbol más grande que había y lo cortaron. Lo cerraron, ¿sí? Y empezaron a contar los anillos y a ver la distancia que había entre los anillos del árbol que habían cortado. Porque como habían llegado a un continente nuevo, ellos no sabían cómo era el clima del lugar donde estaban.
Entonces no sabían cada cuánto podían esperar climas más secos o más húmedos. Entonces la única forma de saber cómo era el lugar donde estaban, porque venían a un mundo nuevo, ¿cierto? Al norte de América, donde no había, nunca habían estado antes. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que conocer cómo era ese lugar a donde habían ido a parar. ¿Sí? Ellos venían con su conocimiento desde Europa, pero llegaron a una tierra nueva, a un mundo nuevo, que era necesario saber cómo era en su propio contexto ese continente. Acá en Sudamérica, el Imperio Español durante 200, 300 años se negaba a sembrar y a cosechar cosas europeas acá porque desconfiaban que, claro, que acá no había invierno. Claro, comparar el invierno de Sudamérica con lo que es el invierno de Europa, que tenés 12 grados bajo cero, 5 grados bajo cero, 20 grados bajo cero, y acá nosotros tenemos 2 grados cuando hace mucho frío. Entonces, claro, ellos decían, no sembremos cosas de Europa acá porque acá no van a aprender, porque acá no tienen frío. Y si no hay frío, entonces no puede agarrar fuerza la planta para cuando llegue el verano y le da el sol. Así que se sacaba madera, oro, ¿sí? Plata, ganado, lana, cueros, ¿viste? Pero no venían a sembrar cosas acá porque desconfiaban de este lugar, ¿sí? Te cierro con esta frase, ¿no? El pionero hace su casa con los materiales que encuentra. Todos los pioneros en algún campo, toda la gente que llega a algún lugar por primera vez, tiene que hacer su casa con los materiales que encuentra. Entonces, Bien. la gente que acá en el sur, en la Patagonia, los galeses tuvieron que hacer cuevas porque no encontraban ni piedra ni madera para hacerse una casa. Llegaron a la Patagonia, que es un desierto, las piedras eran muy chiquititas, no había para hacer barro y no había árboles. ¿Qué tuvieron que hacer? Cavar cuevas en la orilla del mar, ¿no es cierto? Que era como una greda, así como una arcilla, y vivieron un año adentro de esas cuevas hasta que encontraron materiales para poder hacer su casa. Nosotros, la psicología, los psicólogos de Latinoamérica, traemos los materiales del psicoanalismo, que es una teoría vienesa del siglo XIX para tratar casos de histeria, del conductismo, que a grosso modo son, digamos, dos corrientes teóricas, digamos, de Estados Unidos, que son para esa cultura. O la sistémica que viene de Watzlawick y de los ingleses, ¿sí? Por ahí ahora están los franceses, lacaniano. Entonces, nosotros traemos ladrillos de otros lugares para edificar algo acá. Pero tenemos que aprender a observar y a reconocer el contexto latinoamericano, el contexto cordobés, el contexto ecuatoriano, el contexto mexicano, el contexto caribeño. Si yo viví 3 meses en Isla Margarita, ¿no? El contexto margariteño, ¿sí? Tenemos que aprender con nuestras herramientas a observar cómo viene la mano en las realidades locales para poder aplicar nuestros instrumentos en este contexto. Y si no, si somos pioneros, tenemos que aprender a hacer nuestras casas con los materiales que encontremos acá. Porque ya hay culturas acá que hace 200, 100, 500 años que están viviendo acá. Ante lo cual, nosotros, si queremos hacer una psicología latinoamericana o psicologías regionales, tenemos que trabajar con los materiales que nos encontremos acá. Y no pretender edificar con ladrillos traídos de Europa o ladrillos traídos de Rusia o ladrillos traídos de China, pretender, digamos, edificar de prepo una cosa acá que no va a encajar con el ambiente. Bienvenida sea la teoría. ¿Qué es lo que tenemos dentro de la cabeza? ¿Qué es lo que tenían los cuáqueros? Ellos sabían cómo sembrar, pero sabían que tenían que conocer el tiempo para poder sembrar y aprovechar mejor las cosas. ¿Sí? Es lo que tenemos que hacer nosotros los psicólogos acá en nuestro contexto. ¿Tengo que discutir yo las teorías de Freud de la primera y la segunda tópica? Eso es historia, muchachos. Lo que tenemos que hacer es cómo lograr conocer y resolver los problemas que tiene la gente en su vida cotidiana y en su dinámica como criollos latinoamericanos. ¿Sí? Sí. Y con esto se llama. Muchas gracias, Daniel. Y yo quisiera añadir a lo que mencionas completamente. Yo creo que lo importante es resolver un problema. Nada te ganas con saberte de memoria una teoría si a lo mejor ya en la actualidad, porque a ver, en su tiempo pues no existían ni las redes sociales, no existía tal tecnología, no existían tales eventos políticos.
bueno, hay que poner los pies sobre la tierra y saber que estamos en un presente que mejor el teórico no alcanzó a especular, ¿no? Muchas veces. Entonces, cerramos con esto. ¿Te parece que la Sí. psicología pues debe estar abierta a los nuevos eventos? Bueno, muchas gracias, Daniel. Un abrazo desde México Alejandro, y gracias. encantado de tener esta charla. Hasta luego. Nos estamos viendo. Listo, chao, chao.